Muy buen día, bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Recuerden que nosotros estamos viendo lo que son las antiderivadas y nosotros empezamos la clase pasada hablando acerca de precisamente la famosa antiderivada. Nosotros dijimos, por ejemplo, que en el capítulo anterior hablamos y dijimos que para un vuelo de una aeronave, por ejemplo, ¿sí? Una aeronave donde ella hace un recorrido, pues, ¿qué era derivar? Derivar dijimos que era calcular una recta tangente en cierto punto. Por ejemplo, si la calculo aquí su derivada, lo que estoy calculando es la razón de cambio en ese punto, ¿no? O si la calculo acá, pues también es una razón de cambio en ese punto. Y también en las aplicaciones de la derivada dijimos, bueno, esto es una gráfica de una función ascendente, aquí es descendente, aquí es ascendente, aquí no tiene pendiente, entonces dijimos aquí hay un máximo, ¿cierto? Aquí por ejemplo había un mínimo, eso lo vimos en las clases pasadas. Y conclusión, derivar es calcular una razón de cambio, ¿cierto que sí? O una recta tangente en un punto que me representa precisamente una razón de cambio. Eso es el concepto eh, de derivar. Y entonces nosotros decíamos, por ejemplo, si yo derivo una función de distancia contra el tiempo, lo que obtengo es la velocidad. Eso lo dijimos en la clase pasada o en las clases que hemos tenido. Si yo derivo, por ejemplo, a la distancia, ¿sí? Con respecto al tiempo, esa derivada lo que obtengo de derivar eso, ¿sí? Al derivar eso lo que obtengo es una velocidad. Si lo derivo, obtengo una velocidad. Pero si yo obtengo la velocidad con respecto al tiempo y la derivo, lo que obtengo es una aceleración. Eso lo dijimos en clases ya pasadas y les grabé un video con respecto a eso. Entonces, derivar la distancia es obtener la velocidad. Derivar la velocidad es obtener la aceleración. ¿Qué es la operación contraria? Bueno, la operación contraria es la antiderivada. Es decir, antiderivar es integrar también, es el concepto de integral. Entonces, si yo integro la aceleración, lo que obtengo es la velocidad. Y si integro la velocidad, lo que obtengo es la distancia. Eso es importante porque es el proceso contrario. Ahora, desde el punto de vista geométrico, pues ya dijimos que, también dijimos en la clase pasada, que el concepto de integrar es calcular el área bajo la curva, toda esta área, e hicimos un ejemplo, o les mostraba yo un ejemplo, ¿sí? Con un vuelo de una aeronave. Entonces yo les decía aquí, por ejemplo, les decía a ustedes, una aeronave que viaja a un promedio a un vuelo crucero de 480 nudos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo que obtenemos es básicamente esta gráfica que yo tengo acá, más o menos. Entonces, la primera parte, como dijimos en la clase pasada, pues es el ascenso de la aeronave, después viene el vuelo crucero y después viene el descenso de la aeronave. En el ascenso de la aeronave hay una función que podría ser una función modelada como una función cuadrática o una función exponencial. Aquí para derivar, también en el descenso también podría ser una función cuadrática o una función exponencial o logarítmica, bueno, no sé. Pero en el vuelo crucero es una función constante. Claro, porque es que la velocidad del avión es constante y eso es el concepto de velocidad crucero, ¿no? Velocidad constante y altura constante. ¿Qué me indica esto? Lo que me indica es que el avión va a una velocidad de 480 nudos y ha recorrido cierta distancia. Nosotros dijimos en la clase pasada e hicimos, por ejemplo, acá, dijimos, bueno, entonces separemos esto por partes, el ascenso, el crucero y el descenso. Y en el crucero dijimos, oiga, mire, se me forma un rectángulo. Si le calculamos el área rectángulo, lo que obtuvimos fue 480 millas náuticas. Y 480 millas náuticas es distancia. Conclusión, cuando yo derivé o calculé, más bien, cuando yo calculé el área bajo esta curva o esta línea recta que aquí aparece del vuelo crucero, lo que obtuve fue la distancia. Es decir, antiderivé, porque si acabamos de decir que cuando yo derivo la distancia con respecto al tiempo, lo que obtengo es la velocidad, ¿cierto? Pues si me devuelvo, si lo que hago es integrar o antiderivar la velocidad, lo que obtengo es la distancia, que fue lo que obtuve aquí. Ese es el concepto claro de lo que es la integral. Entonces, la integral es la antiderivada, devolverme, ¿sí? Devolverme, regresar a la función original. Pero en este caso, mire, lo obtuve a través del área bajo la curva. Entonces yo les decía a ustedes que, por ejemplo, en este caso primero era muy sencillo porque esto es un rectángulo, no hay ningún problema y el área de un rectángulo uno no la conoce. Pero en espacios como este del ascenso o en espacios como el descenso, pues calcular esta área ya no es tan sencillo porque no es una figura plana que tenga una ecuación específica. Y para eso entonces fue creada en el cálculo las
antiderivadas, o de aquí en adelante le vamos a llamar las integrales. En el caso del ascenso dijimos, bueno, pues podemos modelarlo colocando pequeños rectángulos, ¿cierto? Y tratar de calcularlo, pero dijimos, pues no es tan sencillo porque no es exacto. Y no es exacto, ¿por qué? Pues porque fíjense que aquí hay unos pedacitos en los que no me va a dar bien, ¿sí? Por ejemplo acá, me falta este pedazo, o me falta este pedazo, me falta este pedazo, me falta este pedazo de aquí arriba. O sea que ese cálculo, esa área no es tan exacto. Es más bien una aproximación, pero incluso una aproximación muy lejana en este caso, ¿no? Y uno diría, bueno, entonces hagamos otra cosa. Dividámoslo en rectángulos más pequeñitos, más pequeñitos. Entonces, aunque divido en rectángulos más pequeñitos, pues en este caso ya el margen de error pues es menor porque son más poquitos, miren. Es más poquito lo que me falta por cubrir. Sin embargo, no es exacto. Entonces, ¿qué dijimos que se hacía? Ah, bueno, dijimos, entonces lo que hacíamos es que hacíamos infinitos rectángulos tendiendo al infinito, o sea, a infinitos rectángulos, de tal manera que esa sumatoria de todas esas áreas, al sumar todas esas áreas, lo que me da era una área bajo esta curva muy aproximada, muy exacta, muy aproximada realmente. Y ese es el concepto integral, escoger todos esos rectángulos, infinitos rectángulos, y sumarlos. Entonces yo les decía, por eso ustedes, una de los símbolos de integral es esto que parece una suma, símbolo de decir suma alargado, ¿de quién? De todas esas áreas, la sumatoria de todas esas áreas que hemos hecho, ¿no? Desde la 1 hasta la n. Entonces cuando sumamos todas esas áreas, pues nos da el área total, que es el concepto de integral. Listo, entonces ya teniendo eso un poco más claro, entonces nosotros podemos empezar ya a trabajar con lo que es el concepto más de integrales. Entonces aquí vamos a decir que la integral, el concepto fundamental es que en cálculo representa el área bajo la curva en un plano cartesiano, ¿de acuerdo? Y es la operación inversa a la derivación, ¿no? ¿Para qué se usa? Para aplicar bajo la curva, para determinar volúmenes de sólidos, para medir distancias recorridas a partir de velocidades, calcular trabajo en física. Para muchas cosas se aplican en la vida real las integrales. Bien, en ese orden de ideas entonces vamos a empezar a mirar algo acá. Las integrales se dividen en integrales definidas e integrales indefinidas. En el caso de la integral indefinida, yo tengo aquí una función f de x que representa pues esta curva que aparece aquí, y aquí tengo la misma función f de x. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la primera es una integral indefinida, es decir, que según lo que acabamos de decir, lo que me permite a mí calcular en la primera función es toda esta área, toda esta área que hay de aquí, toda esta área, todo, incluso desde el infinito, toda esta área, todo que viene del infinito, ¿cierto? Si la limito, podría ser esta área desde por acá, ¿sí? Todo eso es lo que me está calculando. Es una integral indefinida, porque viene desde el infinito negativo y va hasta el infinito positivo. Si esto sigue hasta el infinito, ¿no? Si esta función sigue hasta el infinito y viene del infinito, pues me permitiría calcular toda esa área. Eso es una integral indefinida. Pero cuando yo no quiero todo eso, sino la quiero definir, digo, bueno, quiero el área bajo la curva desde un punto A hasta un punto B nomás. Entonces ya el área se ve limitada a esto que vemos acá. Entonces esta es la función f de x, aquí sería la integral de la función f de x con respecto a un diferencial de x, que eso lo vimos en la clase pasada. Entonces está indefinida, es toda el área de esa función. Mientras que aquí no, aquí me dice calcúlese el área de la función f de x con respecto a x, pero limítela desde el punto A y hasta el punto B. Eso se conoce como los límites de integración, el límite A y el límite B, o sea, limitada entre A y B. No toda el área como acá desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, sino la integral o el área bajo la curva limitada en ese pedacito nomás. Solamente me importa ese pedacito. Y eso es importante para la vida real, ¿por qué? Pues porque los matemáticos dan el modelo para que en ingeniería, en física, en biología, en lo que sea, medicina, se aplique con o bien general o definida. Por supuesto, a nosotros en aviación nos interesa más la integral definida. Por ejemplo, acá tengo un cuadro donde aparece una gráfica de una aeronave, ¿sí? Modelos de ascenso de una aeronave con respecto al tiempo. Por ejemplo, una aeronave
que logre una altitud, ¿cierto? Con un techo máximo, por ejemplo, de 15.000 pies para una aeronave no presurizada, por ejemplo, o una aeronave que logre los, no sé, 20 o los 30.000 pies para ya una aeronave presurizada, o una que logre los 40.000 pies también para una aeronave presurizada. Pues mire que aquí sí me interesa limitar o definir más bien, definir el área que yo quiero o los límites de derivar, porque eso podría llegar a seguir hasta el infinito. Pero pues es que un avión no logra una altura infinita en un tiempo infinito. No, ella, por ejemplo, en este caso, miren, si analizamos la primera, se dice que más o menos el vuelo crucero lo logró a los 25 minutos de vuelo, ¿cierto? Esta lo logró, esta por ejemplo lo logró más o menos a los 30 minutos de vuelo, algo así, si analizamos esa gráfica que estamos diciendo ahí. Es decir que en este caso, en el caso de la aviación, pues necesitamos unos límites de integración, ¿sí? Necesito limitar realmente el caso real que me aplica en el caso de la aviación. Entonces vamos a mirar las dos, las integrales indefinidas, pero también las integrales definidas, y eso se hace a través del teorema fundamental del cálculo, que ya lo vamos a mirar. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cómo es la integral o las reglas de integración. Entonces vamos a ver cómo es la integral de una constante, por ejemplo, ¿sí? Para empezar a trabajar acá. Entonces si yo hablo de una integral de una constante, así como en la derivada habían reglas de derivar, pues aquí también hay unas reglas. La primera es la integral de una constante. Entonces, por ejemplo, si tengo una función, voy a colocarla aquí, una función f de x, por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? Igual a una constante k. Entonces, ¿cómo sería la integral? La integral de una constante. Entonces, en derivar era la constante era 0, ¿se acuerdan? En derivada, la derivada de una constante era 0. En integral, si yo integro esta función f de x, la misma de arriba, ¿cierto? La misma función f de x. Entonces, donde estoy diciendo que la integral de esa función f de x es k, una constante, voy a colocarla aquí más bien así. La integral de esa función que es k, por supuesto, siempre se hace con respecto a un diferencial de x porque es con respecto a la derivada, ¿cierto? ¿Cuál es la integral de una constante? Se dice la regla que la integral de una constante con respecto a x es la misma constante k, la misma, ¿cierto? Multiplicada por x más una constante de integración. Más una constante de integración. Así se determina la integral de una constante. ¿Cómo así? Hagámoslo con ejemplos. Supongamos que a mí me dicen que tengo la función, no sé, f de x igual a 5. Esa es la función. Me dice, intégralo. Entonces voy a integrar la función de f de x que vale 5 con respecto a x, ¿no? Siempre es con respecto al diferencial de x. ¿Cuál será la integral de la constante? Es la misma constante, 5 en este caso, lo multiplico por x y le agrego una constante de integración. Ya, eso es todo. Si me dieran, por ejemplo, la integral de menos 8 con respecto a x, me dice, intégralo. Pues la integral va a ser menos 8 por x, se le agrega la x más una constante de integración. ¿Sí? Si por ejemplo me dicen integre 0 por dx, 0 por dx, pues entonces yo digo será el mismo 0, lo multiplico por la x y le agrego una constante de integración. Pero aquí es sencillo decir que 0 por x o cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. Es decir, aquí va a ser 0 más c y 0 más 0 va a ser c. Es decir, la integral de la constante 0 es c. ¿Listo? Esa sería la integral. Y así puedo pasármela haciendo muchos ejercicios. La integral no sé, de 9. De 9 con respecto a x, pues será 9 por x más la constante de integración. La constante, no sé, la integral de pi. La integral, bueno, sí, la integral de pi con respecto a x, ¿cierto? Como pi es un número constante, pues va a ser el mismo pi multiplicado por x más la constante de integración. Esa sería la integral de una constante. Hablemos ahora, por ejemplo, de la integración de una potencia. Si yo integro una potencia, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, no sé, usted tiene una función f de x igual a x a la n. Entonces me dice, integre eso. Entonces voy a integrar x elevado a la n. Como es la antiderivada, se hace lo contrario. La reglita es muy sencilla. ¿Cómo se hace? La antiderivada me dice, coja el mismo x elevado a la n, pero súmele 1.
¿Te acuerdas que la integral en la derivada había que restarle? Como esto es antiderivada, hay que sumarle. A eso le sumo 1 sobre el mismo n más 1. Esa es la reglita, es sencilla, no es complicada. Ya hacemos ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo sería. Entonces, así sería la integral de una potencia. La integral de la potencia x a la n. X a la n, entonces yo digo la integral de x a la n, pues es x a la n más 1 sobre n más 1. Eso es todo, siempre se hace igual. Por ejemplo, digamos que me dicen la más típica de todas, la integral de x elevado al cuadrado con respecto a x. Entonces, como la integral, eso primero que todo es una integral indefinida, no tiene límites de integración, es indefinida, es decir, todas. ¿Y cómo se integra? Pues sencillo, es la misma x a la 2, pero ¿qué tengo que hacer la x a la 2? Sumarle 1, le sumo 1, y todo dividido entre 2 más 1, lo que está aquí arriba. Es decir, que me daría ¿cómo? Me daría la integral va a ser x elevado a la 2 más 1, que es 3, sobre 2 más 1, que es 3. Ya quedó, eso es fácil, es todo. ¿Sí? Otro ejemplo. Supongamos que a mí me dicen la integral, no sé, de x elevado a la menos 5. X elevado a la menos 5 con respecto siempre a x. ¿Qué dice la regla? Que es el mismo x a la menos 5, pero que usted le tiene que sumar 1 a este exponente y todo el exponente lo tiene que colocar abajo también, es decir, menos 5 más 1. ¿Cómo me quedaría entonces? Me va a quedar entonces aquí que la integral va a ser x elevado a menos 5 más 1, pues me va a dar menos 4, sobre menos 5 menos 1, menos 4, y ya quedó la integral resuelta. Hagamos una última integral. Digamos que aquí me daría la integral, supongamos que la integral de, hagamos la x, por ejemplo, más 4, todo elevado al cuadrado con respecto a x. Pues sigo la regla. La regla me dice, pues escriba lo mismo, es decir, escriba x más 4, también está elevado al cuadrado, pero a ese cuadrado súmele 1 y todo sobre 2 más 1. ¿Sí? Esto mismo va a bajar, miren, 2 más 1. ¿Cómo me daría entonces que me va a quedar esa integral? Pues me va a decir que la integral va a ser igual a x más 4, ¿sí? Sobre 2 más 1, que es 3, sobre 3 más la constante de integración. Se me olvidó aquí también arriba. Siempre más la constante de integración. Siempre más. Ya les voy a explicar el por qué siempre se coloca una constante de integración. Es obligatorio. X al cubo más 3 sobre 3 más la constante de integración. X menos 4 sobre 4 más la constante de integración. Y aquí lo mismo. Siempre es importante colocar la constante de integración. Ya les voy a explicar el por qué se coloca la constante de integración. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces ahora. Integral de un múltiplo por una constante. Entonces, por ejemplo, aquí colóquele mucho cuidado cómo sería. Por ejemplo, me dicen, calcule la integral de 5x con respecto a x. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Una forma es que normalmente lo que hacemos es que esta que es una constante sale de la integral. Entonces saldría como 5 integral de x por dx. E integro ahora sí. Entonces el 5 queda normal y voy a integrar x. ¿Y cómo la integral de x? Pues nosotros ya sabemos que la integral de x, voy a colocar entre paréntesis, va a ser x elevado, está a la 1, ¿no? A la 1 más 1 sobre 1 más 1, más la constante de integración. Es decir, que esto me va a dar 5 factor de x a la 1 más 1, pues va a ser 2 sobre 2 más la constante de integración. Aquí yo puedo eliminar los paréntesis, me daría 5x elevado al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Ahí estaría entonces la integral. Alguien, normalmente ya uno con la experiencia, pues ya lo hace directo, no se pone a sacar la constante sino, o ese 5, sino de una la deja ahí. Entonces si alguien me diría, no, pues la integral de 5x por dx, pues ya sabemos que el 5 se mantiene y que a la x que está a la 1, pues me va a dar a la 2 ahora sobre 2 más la constante de integración y de una se puede hacer.
Digamos que este es un proceso que normalmente uno ya lo entiende, que sale el 5 de la integral, ¿sí? Y que después uno integra y que al final hay que incluir el 5 que usted sacó. Entonces, o lo hace de esta manera o de una vez lo hace de manera directa, no habría ningún problema. ¿Listo? Vamos ahora entonces, por ejemplo, si me dijeran a mí, calcúlese la integral de 1 por dx, ¿sí? Que es lo mismo que decir integral de dx. Es lo mismo, ¿no? Entonces integral de 1 por dx, pues a ese 1 se multiplica por x, ¿cierto que sí? Más la constante de integración. En ese orden de ideas, entonces yo digo que la integral de dx, pues simplemente es x más la constante de integración. Eso es muy importante, esta integral, ¿sí? Porque hay gente que incluye la de x, pues la de x está acompañada de un 1. Entonces será la integral de dx es x más la constante de integración. Vamos a mirar cómo es la integral de una suma o una resta, suma o diferencia. Entonces hagámoslo con ejemplos. Si a mí me dicen la integral, por ejemplo, no sé, de 4x elevado al cuadrado menos 8x, todo esto con respecto al diferencial de x, pues ¿qué dice la regla? Dice que eso se puede dividir en dos integrales. La integral de 4x cuadrado con respecto a x menos la integral de 8x con respecto a x. Si sigo todas las reglas paso a paso, pues yo sé que entonces este 4 que aparece en la primera integral, pues va a salir, si aplico la norma que dije ahorita, lo mismo este 8 va a salir, o lo puedo hacer de manera directa ya. Voy a hacerlo el paso a paso para que ustedes lo tengan claro y pues después ya lo hago de manera directa. Este 4 sale y este 8 sale. ¿De quién? Pues de la integral. ¿Y queda qué queda dentro de la primera? Pues queda x cuadrado con respecto al diferencial de x. Y la otra quedaría x con respecto al diferencial de x. Ahora sí ya puedo integrar. En la primera me va a quedar 4 voy a colocar el paréntesis. La integral de x cuadrado es el mismo cuadrado. Recuerden que le sumo 1 todo sobre el exponente que es 2 más 1. ¿Listo? Más una constante de integración. Menos 8 y la integral de x pues es la misma de x, pero a ese 1 le sumo 1, es decir 2 sobre 2 más la constante de integración. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues hago las operaciones. Yo digo aquí 4 por x a la 2 más 1, pues sería 4x elevado a la 3 sobre 2 más 1, que es 3, ¿sí? Menos, esto lo puedo simplificar, mitad de 8, mitad de 2, aquí me daría 4, x elevado al cuadrado, y dejo una sola constante de integración. Esa constante de integración aplica a estos dos. Es decir, que esa sería la integral de 4x elevado al cuadrado menos 8x con respecto al diferencial de x es 4x al cubo sobre 3 menos 4x cuadrado más la constante de integración. Entonces ahí estaría. Suma o diferencia se aplica lo mismo. Entonces ya, por ejemplo, yo ya no hago todo el proceso. Si a mí me dicen, por ejemplo, que haga la integral, voy a colocar otro ejemplo por aquí, me dice haga la integral de 3x al cubo menos 2x, por ejemplo, y todo eso con respecto al diferencial de x. Recuerde que primero estoy trabajando las integrales indefinidas y después hacemos las definidas con el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo sería esa integral? Pues ya no voy a ponerme a separarlo, sino hago de una vez de manera directa la primera. Dejo la constante 3, escribo este aquí a la 3, yo sé que a este 3 hay que sumarle 1, pues 3 más 1 es 4 y lo coloco sobre 4. Entonces, sobre 4 aquí. Listo, me quedó menos 2x, yo sé que a este x que está a la 1 le sumo 1, o sea, 1 más 1 es 2 y lo divido entre 2. Entonces 2 y lo divido entre 2 más la constante de integración, ¿cierto? Puedo simplificar este 2 con este 2, simplifica me daría 1, lo cual me daría entonces 3x elevado a la 4 sobre 4 menos x elevado al cuadrado más una constante de integración. Entonces ya quedó. Eso sería lo que les estoy mostrando aquí. Bueno, sigamos por ejemplo. ¿Cómo será la integral de una función exponencial? Aquí necesito que me coloquen muchísima atención. Recuerden que la ventaja de esos videos es que usted los puede volver cada vez que quiera, ¿cierto? Para que usted pueda pues aplicar esto. ¿Listo?
Bueno, entonces por ejemplo acá, para una función exponencial, recuerde que nosotros ya hemos visto un poquitico los exponenciales y dijimos que por ejemplo una función exponencial es la que viene la forma, una función exponencial es la que viene de la forma f de x igual a elevado a la x, por ejemplo. Eso lo vimos ya en clase nosotros cuando le hice el repaso de potenciación, radicación, logaritmación. Entonces aquí está de una exponencial, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice que si yo integro, si hago la integral de esa función a elevado a la x con respecto a un diferencial de x, ¿qué dice la reglita? La regleta dice que es el mismo a elevado a la x sobre el logaritmo natural de a más la constante de integración. Esa es la reglita, esta es la reglita. ¿Sí? Entonces hagamos ejemplos. Pilas aquí con el ejemplo que les voy a colocar. El primer ejemplo puede ser este. Primer ejemplo. Me dicen, haga la integral de 2 elevado a la x con respecto al diferencial de x. Bueno, si aplico la regla, y usted me dice, la regla es muy sencilla. Me dice, si usted tiene una a la x, deje la x igual acá. Entonces voy a dejar la a de la x. En mi caso la a de la x es 2 a la x. Ya ahí está. Dije, coja la a la x, dejo la acá. Cojo el 2x, lo dejo acá. ¿Qué más dice ahí? Sobre. Entonces sobre. ¿Qué más dice la reglita? Logaritmo natural de esta a, la a solita. Entonces logaritmo natural de la a solita en mi caso es 2. Más la constante de integración. Y ya quedó lista la integral. Eso es todo lo que hay que hacer. Hagamos una que sea un poco más trabajable. Entonces hagamos un segundo ejemplo. Vamos a suponer que me dicen la integral, por ejemplo, de 5 elevado a la 2x. Y con respecto al diferencial de x. Aquí ya me toca tener un poquito más de cuidado. Aquí se hace algo que se conoce como la sustitución. La sustitución es algo muy importante en integrales, ¿cierto? Que también ya la vemos un poquitico en derivadas. ¿Qué es sustituir? Por letras. Normalmente se utiliza la letra u. Entonces yo voy a decir que para mi caso voy a llamar u, ¿cierto?, a lo que acompaña el exponente de 5. Es decir, voy a llamar u a 2x. Ese va a ser mi u. Entonces yo no voy a colocar 5 a la 2x, sino 5 a la u, ¿cierto? Entonces ya no va a quedar acá. Me va a quedar entonces escrito de otra manera, me va a quedar como integral de 5, pero no elevado a la 2x, sino elevado a la u. Elevado a la u, ¿sí? Porque ya dije que u, en mi caso, u es 2x. Entonces, ¿qué hice? Nada más. Este 2x lo llamé u. Entonces ya no se llama 5 de 2x, sino 5 elevado a la u. Listo. Y voy a derivar de una vez. Voy a calcular la derivada de u. Entonces voy a hacer la derivada de u. Nosotros ya sabemos cómo se deriva u. La derivada de 2x, pues es 2. ¿Cierto? Es 2. Más, por supuesto, con respecto a x. Esa es la derivada. La derivada de u con respecto a x. Pero mira algo importante. Aquí me aparece es de x. Solamente de x. Y aquí el de x está acompañado del 2. Yo lo despejo. Este 2 que está multiplicando lo paso aquí abajo a dividir para que me quede solito el de x como lo hice acá. Entonces lo voy a hacer acá. Me va a quedar que esto será de u dividido entre 2 es igual a dx. Mire que ahora sí ya, aquí tengo 5 elevado a las x, es decir, 5 elevado a la u, por dx. ¿Pero quién es dx? Dx para mi caso es du sobre 2. Repito lo que acabo de hacer. Me dieron esta integral de 5 elevado a las x con respecto a x. Así se ve más complicada, entonces digo, voy a suponer que 2x lo voy a llamar u. Y que voy a derivarlo de una vez. La derivada de 2x pues es 2 con respecto a x. Pero como aquí está el de x solo, y aquí el de x está acompañado del 2, pues el 2 lo paso a dividir. Paso aquí abajo a dividir, me queda du sobre 2 igual a x. Y ahora sí ya me quedó. Entonces empiezo a reemplazar. 5 es 5. 2x es u. Y de x es du sobre 2. Ya me quedó ahí. Es la misma integral. Eso es llama una integral por sustitución. Entonces lo voy a hacer aquí.
Entonces, no he integrado todavía. Entonces, ahora sí voy a empezar a integrar. Voy a escribir nuevamente la integral aquí completica. 5 elevado a la u multiplicado por du sobre 2. Estos ejercicios siempre se hacen igual. ¿Qué hago yo entonces? Ah, miren, aquí como dice 2, y eso 2 está abajo, lo puedo sacar, pero el 2 está abajo, quiere decir que hay algo está arriba. Es como si arriba hubiera un 1, o sea, realmente es un medio. Entonces, ¿qué sale? Sale un medio de la integral de 5 elevado a la u por du. Repito lo que acabo de decir, ¿sí? Este 2 se encuentra abajo, entonces sale abajo. Quiere decir que hay algo arriba. Tiene que haber algo arriba, porque si no, arriba no puede haber nada, no puede haber un 0. Tiene que estar al menos un 1. Entonces este 2 sale, y sale como un medio. Entonces sale como un medio. ¿Qué me queda dentro? 5u de la integral y de u. Y esto ya es una integral fácil de hacer. Esto ya es una integral que ya podemos hacerla fácil. Entonces, ¿qué me va a quedar? Eso me daría que eso será igual a, digo, un medio y la integral del 5u, para nuestro caso, ¿cierto? La integral de 5u es esto, mírenla. Es esta regla de acá. A a la x por dx es a a la x sobre el logaritmo natural de x más c. Entonces lo voy a hacer. En mi caso 5u. Entonces, ¿cómo sería la integral de 5u? Dice a la x, déjala como a la x. 5u, déjala como la 5u. Entonces lo voy a colocar aquí. 5u. 5u. ¿Qué más dice que haga? Divídalo entre el logaritmo natural de la a. Entonces lo voy a dividir entre el logaritmo natural de la a, que en este caso es 5. Estoy siguiendo la regla. Y súmale una constante de integración. Le sumo una constante de integración, ya está. Pero yo tengo que devolverlo originalmente, a como estaba originalmente. Entonces yo voy a decir sencillo, esto sigue siendo un medio, ¿sí? Este un medio se mantiene, este sigue siendo 5, entonces este es multiplicado por 5, pero ya está u, recuerden que u era 2x, entonces lo voy a revolver, lo voy a nuevamente devolver diciendo que esto es 2x, ¿cierto? Sobre logaritmo natural de 5, logaritmo natural de 5, más la constante de integración. Si hago la multiplicación, pues 1 por 2x va a ser 2x, es decir, que aquí me daría 5 elevado a la 2x sobre logaritmo natural de 5 más la constante de integración. Ahí estaría. Esa sería la forma de resolver este tipo de ejercicios. Póngale mucho cuidado, por favor, porque esto es bien importante. Bueno, ahora vamos, por ejemplo, con la integral de una función logarítmica. Dice que hay formulitas para resolverlo. Entonces, para resolver la integral de un logaritmo natural de x, se dice que el logaritmo natural de x, voy a colocarlo por acá, la integral del logaritmo natural de x con respecto a el diferencial de x, eso dice que es igual a el logaritmo natural de x, es x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Menos x más la constante de integración. Esa es la formulita. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen haga la integral, o no sé, de 9 logaritmo natural de x con respecto a x, pues simplemente aplico la formulita. Sabemos que este 9 puede salir de la integral, ¿sí? Porque es una constante. Entonces me daría 9 por la integral del logaritmo natural de x con respecto a x. Entonces lo que hago es aplicar esta formulita. Entonces ahora sí voy a decir que esto será igual a 9, ¿cierto? Y voy a colocar aquí un paréntesis para integrar. Y hace que el logaritmo natural de x, su integral, pues es x por el logaritmo natural de x. Eso es lo que hice aquí arriba, miren. Eso es lo que hice aquí arribita. X menos x más c. Entonces eso es lo que va a hacer aquí. Entonces el logaritmo natural de x menos x más la constante de integración. Ya si quiero complementar mucho más el ejercicio y dejarlo más completo, pues hago una ley distributiva, multiplico este 9 por este pedazo de acá, este monomio, y este 9 por este otro monomio, y ¿qué me quedaría? Me daría finalmente que la integral va a ser 9x logaritmo natural de x menos 9x más la constante de integración, y ya quedaría entonces ahí
la, el ejercicio resuelto. Hagamos otro un poquito más complejo. Hagámoslo por acá. Entonces me dicen, por ejemplo, haga la integral, no sé, hagamos una fracción. Por ejemplo, hagamos 6 por el logaritmo natural. Coloquémosle aquí pues 4x sobre 5 y todo con respecto al diferencial de x. Me dicen integre todo eso. Entonces lo voy a integrar. Entonces, lo primero que tengo que entender es que aquí hay dos constantes. El 6 y el 5 son constantes. Realmente aquí dice 6 quintos. ¿Sí? Es decir, yo podría incluso escribir esto de la siguiente manera. Integral de 6 quintos, que es lo mismo, por el logaritmo natural de 4x con respecto al diferencial de x. Ya, ahí está. Está escrito de otra manera. Entonces ya sabemos que esos 6 quintos pueden salir de la integral. Entonces los voy a sacar de la integral. Salen como una constante. La constante 6 quintos sale integral del logaritmo natural de 4x con respecto al diferencial de x. Pero recordemos algo. Recordemos que en la integral del logaritmo natural, aquí está, dice que es x logaritmo natural de x más la constante de integración. Pero de x. Y aquí no dice x. Aquí dice 4x. Hago el mismo truquito. El mismo truquito es decir que voy a escribir aquí nuevamente aquí cómo es que se calcula la integral de un logaritmo para que lo recordemos aquí. Entonces digo, recuerden que la integral del logaritmo natural de x con respecto a x, pues eso es igual a x, ¿sí? A x logaritmo natural de x, ¿sí? Menos x más la constante de integración. Ahí estaría. Entonces vamos a hacer eso. Entonces voy a hacer el mismo truquito aquí. Voy a llamar a este 4x, lo voy a llamar u. U lo voy a llamar. Entonces lo voy a llamar u. Voy a escribirlo por acá. En otro color incluso. Se va a llamar u. Entonces yo voy a decir u, lo voy a sustituir por 4x. Pues voy a derivar u. Ah, y sabemos derivar. ¿Cuánto es la derivada de 4x? Pues la derivada de 4x en este caso, pues es 4. Con respecto al diferencial de x. Hago lo mismo. Entonces yo digo acá, ¿cómo me queda escrito entonces ahora cómo me queda escrito nuevamente la integral? Es decir, todo esto lo voy a escribir ahora acá. ¿Cómo me queda escrito? Entonces me va a quedar escrito que es 6 quintos por la integral del logaritmo natural, ya no de 4x, sino de u. Tengo el otro color incluso. De u para que me quede más fácil. Multiplicado, ojo aquí, por diferencial de x. Pero el diferencial de x está acompañado de 4. No me sirve acompañado. Entonces 4 lo pongo a dividir. Mire que siempre se hace lo mismo. Entonces me queda que la derivada de u con dividido 4 va a ser el diferencial de x. Y entonces ahora sí reemplazo. Y en vez de escribir diferencial de x, escribo du sobre 4 porque eso es diferencial de x. Mi diferencial de x es este. ¿Pero qué es esto? Es du sobre 4. Lo voy a escribir aquí. Por du dividido entre 4. Listo. Entonces vuelvo y juega lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Este 4 está abajo. Lo saco abajo. Este sí que arriba hay un 1. Entonces lo voy a sacar de una vez de la integral también para que mire que todavía no he integrado. Voy a dejarlo escrito nuevamente. 6 quintos por un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque este 4 sale abajo, pero hay algo arriba, un 1 en este caso. Y me queda por la integral del logaritmo natural de u con respecto a diferencial de u. Y entonces ahora mire que ahora sí se me parece a esto. Ahora sí se parece logaritmo natural de x por dx, logaritmo natural de u por du. Entonces ahora sí puedo aplicar la propiedad. Entonces hagámoslo. Voy a aprovechar y hago esta operación. 6 por 1 me da 6 y 5 por 4 me da 20. Entonces 6 sobre 20 integral del logaritmo natural de u por respecto a u. Lo puedo simplificar, le puedo sacar mitad y mitad, ¿no? Entonces me daría de la mitad de 6 es 3 y la mitad de 20 pues es 10. Hasta ahí puedo hacer integral del logaritmo natural de u con respecto a u. Listo, ahora sí integremos. Me queda 3 décimos y aplico la propiedad. ¿Cuál? Logaritmo natural de x es x logaritmo natural de x menos x. Pero para mi caso no se llama x, se llama es u. Entonces hago un paréntesis acá, digo u, ¿cierto?
logaritmo natural de u menos u, cierro, más la constante de integración. Ya, mire, lo único que estoy haciendo es aplicando la propiedad. Logaritmo natural de x, si es x, coloco la x. Como aquí no es x, sino es u, coloco la u. Por logaritmo natural de x, logaritmo natural de u. Menos x, en mi caso se llama u, más la constante de integración. Es seguir los pasos tal cual aparece ahí, seguir la instrucción. Y ya lo que me queda entonces es hacer la operación normal. ¿Cómo sí que la operación normal? Sí, eso sería igual a. Empiezo a reemplazar esta u y esta u y esta u por lo que vale u, que u vale 4x. Eso lo reemplazo acá y por supuesto lo reemplazo acá. ¿Cómo me quedó entonces? Me queda 3 décimos, pues que por aquí abajito, 3 décimos, ¿sí? Factor de u, pero es que u vale 4x, ¿cierto? Logaritmo natural de u, es decir 4x, menos u, es decir 4x, más la constante de integración. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Pues puedo aplicar una ley distributiva, multiplico este 3 décimos por el primer monomio y este 3 décimos por el segundo monomio. ¿Cómo me quedaría entonces esa multiplicación? Pues me va a quedar bien sencilla porque va a ser 4 por 3, 12, 12 sobre 10. De una vez simplificado me daría la mitad de 12 es 6 y la mitad de 10 es 5. ¿Qué más quedaría? X logaritmo natural de 4x. ¿Cierto? Menos, ahora multiplico 3 décimos por 4. ¿Sí? Miren, 3 décimos por 4. 3 por 4 me da 12. 12 sobre 10. 12 sobre 10 me va a dar lo mismo, 6 quintos, simplificado, multiplicado por x. ¿Sí? Y ya me quedaría más la constante de integración y esa sería la integral. La integral. Bien. Las integrales trigonométricas pues son directas. La integral de seno es menos coseno. Mire que es lo opuesto. Si ustedes recuerdan que la derivada del seno es el coseno y el coseno es menos el seno, pues son contrarias, vean, se den cuenta. Esta es la integral del seno, esta es la integral del coseno y esta es la integral de la tangente. Pues también hay de la secante, cosecante, que es una tablita que les voy a entregar para que se hacen simplemente reemplazados y ya. ¿Sí? Hagamos un ejemplo. ¿Sí? Hagamos un ejemplo de una vez de esto. De integral trigonométrica, vayamos esto para acá y hagamos un ejemplito. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar, por ejemplo, que hagamos la integral integral de coseno de x, tangente de x con respecto a x. Pues es muy sencillo porque simplemente reemplazarlo. ¿Cómo me daría? La integral del coseno. Pues la integral del coseno, según dice aquí, es seno. Seno de x. ¿Cierto? Por la integral de tangente. Y la integral de tangente es, voy a colocarla acá, menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más c. Ya queda. Entonces, si acabo de hacer el ejercicio, este signo negativo lo puedo colocar de primeras, porque acuérdense que es la multiplicación y es conmutativa, menos el seno de x, ¿sí? Por logaritmo natural de el valor absoluto del coseno de x más la constante de integración y ya quedó la integral. Es muy sencillo, solamente es seguir las reglas que aparecen ahí. ¿Listo? Eso sería más o menos. Y ahora les voy a explicar por último en este video por qué es la constante de integración C. ¿Por qué es la constante de integración? Entonces la vamos a hacer una hoja aquí siguiente y les voy a explicar el por qué. Lo voy a hacer con un ejemplo acá muy sencillo, muy básico. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a decir que, no sé, tengo una función f de x. Tengo 4 funciones. Voy a colocar aquí una función. Tengo una función f de x, por ejemplo, igual, hagamos una típica. X elevado al cuadrado más 3. Esa es la función. Y aquí tengo otra función. Una función f de x, por ejemplo, igual. No la llamamos fx, llamémosla g de x, por ejemplo. G, para que no sea igual. Tengo la función g de x igual a x cuadrado más 4. Y voy a llamar aquí una función h de x. Y tengo una función h de x igual, por ejemplo, a x elevado al cuadrado más 100. Y hagamos una última. Tengo una z de x
y esa z de x la voy a llamar igual a x cuadrado más pi. O no, no siempre más, coloquémosle menos. ¿Sí? Coloquémosle menos. Menos pi. Listo. Son funciones. Me dicen, bueno, derívelas. Eso ya lo sabemos hacer. Vamos a derivarlas. Entonces voy a derivar f de x. Por aquí voy a derivar g de x. Por aquí voy a derivar h de x. Perdón. Y por aquí voy a derivar z de x. Derivémoslas. Y le voy a escribirlas con el símbolo que significa la derivada, ¿no? Entonces hay dos formas. Como la profe María les explicó. Entonces si yo la derivo, me va a quedar como f', ¿cierto? De x, ¿cierto? Que es lo mismo que decir la derivada de la función con respecto a x, es lo mismo, ¿cierto? Entonces si yo derivo, me va a dar la derivada de x cuadrado, pues es 2x, ¿se acuerdan? Es 2x, esa es la derivada. Ya. Si yo derivo la siguiente, ¿sí? Si derivo la función f de prima de, no, f prima no, esta es g, se llama. Si derivo la función g prima de x, es decir, la derivada, pues yo digo, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado más 4? La derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de 4 es 0. Igual que aquí, la derivada de x cuadrado es 2x, y la de 3 es 0. Entonces voy a escribirlo aquí, más 0, por ejemplo. Más 0. En la otra era, g de x, ¿qué es? Pues es 2x, más la integral de la derivada de 4, que es 0. Si hacemos esta de acá, la derivada de h' de x, la derivada entonces va a ser, decimos, la derivada de x cuadrado es 2x y de 100 es 0. Entonces aquí me daría 12x más 0. Y hago lo mismo con esta última de acá, la derivada de z de x. Pues la derivada de z de x es de 2x es x cuadrado y de pi es 0. Entonces 2x más 0 o menos 0 en este caso. Fíjese que hay algo muy común en todas, y es que todas tienen x cuadrado, pero está acompañada de más 3, más 4, más 100, más pi, menos pi en este caso. Entonces que yo podría decir que en general, en términos generales, ¿cuánto me dio la derivada? La derivada de todo esto me dio, pues aquí me dio 2x, aquí me dio 2x, aquí me dio 2x y aquí me dio 2x. Esa es la derivada. Si a mí me pidieran que integrara esta función, por ejemplo, me dan la función f' de x igual a 2x, que es esta que tengo acá, miren. Esta, f' de x 2x, o g de x igual a 2x, todo lo escribo aquí. Dice g' de x igual a 2x. O cualquiera de ellas, ¿cierto? O h' de x, que también es 2x, ¿cierto? O z' de x, que también es 2x. Pues simplemente me dijeron, pues integre 2x. Entonces, si estoy integrando 2x, estoy integrándolas todas. Entonces me va a decir, haga la integral, por ejemplo, de 2x con respecto a x. Y como ya aprendimos a integrar, entonces ¿cuánto es la derivada de 2x? Pues 2 sale de la integral, y la integral de x es x a la 1 más 1, es decir, 2 sobre 2 más una constante integración. Este 2 con este 2 se me simplifica, y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x cuadrado. ¿Y para qué se le coloca este c? Porque este c significa que puede ser 3, o puede ser 4, o puede ser 1000, o puede ser pi, cualquier número que esté acompañado, en el caso de la f de x, la g de x, la h de x o la z de x. Esta c representa el 3, esta c representa el 4, esta c es una constante integración para las integrales que son indefinidas. Conclusión, que me quedó? Me quedó que la integral de 2x con respecto a x, pues es x cuadrado, más una constante de integración c, donde c pertenece al conjunto de los números reales. Eso es lo que uno dice ahí, c pertenece al conjunto de los números reales. Y c puede ser cualquier número, esta c de acá puede ser 3, o puede ser 4, o 1000, o pi, o cualquier número. Por eso siempre se le suma a las integrales indefinidas más c. Ya con esto cierro este video, y le haré un siguiente video con las integrales ya, las que son definidas. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que haya quedado claro el video.